Hola, a continuación te presento el tema de pérdidas menores. Las pérdidas menores están asociadas más que nada en un sistema de distribución de flujo a las válvulas y accesorios presentes en este sistema y también a las características de las tuberías que se están involucrando para esto. Entonces, este tema más que nada parte de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, recordemos que es esta de aquí, en donde te presentan los tres parámetros: cabezal de presión, cabezal de altura y cabezal de velocidad. Esta ecuación se convierte en la ecuación de la energía cuando se le añaden tres parámetros más, que viene siendo HA, HR y HL. Esas últimas dos se le resta al sistema. Donde HA es la energía añadida al fluido con un dispositivo mecánico, generalmente es una bomba. HR es la energía eliminada del fluido por un rotor mecánico, generalmente es una turbina. Y HL es asociada a las pérdidas de energía del sistema debido a la fricción en tuberías o pérdidas menores debido a válvulas y accesorios dentro del sistema de distribución de flujo. Bien, tenemos aquí un ejemplo muy básico de cómo se podría determinar un sistema de flujo de fluidos. En este caso tenemos la parte de la entrada y la salida como el punto 1 y punto 2. Por esa razón se le pone E1 y E2, haciendo referencia a la energía de entrada y de salida respectivamente. Entonces tenemos aquí HA, que es la energía añadida, y aquí tenemos una bomba. Tenemos a HL, en donde está asociando a la parte de la válvula y accesorios que se involucran en el sistema de flujo. En este caso, pues podría asociarse unos codos. HR, aquí hay un motor en donde esa energía puede ser retirada mediante una turbina. No necesariamente debe estar todo presente en un sistema de flujo. Hay ocasiones en donde la bomba no está, el rotor no está, o incluso se desprecian las pérdidas menores, que viene siendo HL. Entonces, este es el esquema más general. Bien, ahora vamos con las ecuaciones involucradas en este tipo de situaciones, en donde tenemos aquí una parte o una sección de una tubería, en donde aquí viene una presión de entrada y una de salida, y tenemos una velocidad de flujo mediante una longitud de tuberías, digamos como una parte de un sistema de distribución, una partecita, y lo tenemos de manera horizontal. Entonces, siempre es recomendable que establezcas tu ecuación de la energía, en donde vas a ir haciendo cero lo que no te esté involucrando. En este caso, aquí ya te lo pongo directamente, que es lo que vale cero, debido a que como este tubo está, digamos, de manera horizontal, no hay diferencia de alturas, por eso Z1 y Z2 valen cero, no hay diferencia de alturas. No hay HA involucrado, no hay una bomba en el sistema, bueno, en esta parte del tubería no hay, es vale cero. HR menos, HL queda pendiente, está el color rojo, y nosotros tenemos una ecuación reducida de la energía, y nos puede quedar de esta forma, despejando a HL. ¿Va a haber diferencias de presiones? Claro que sí, porque hay una presión de entrada y una de salida, y eso se llama delta P, y recuerda que gamma es el peso específico de la sustancia o el fluido que está distribuyéndose o moviéndose. Bien, entonces nosotros podemos dejar esto en términos de la velocidad, donde tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación es una ecuación establecida y aplica para flujo laminar. Cuando el sistema te diga que tiene flujo laminar, pues esta es una ecuación muy utilizada. También es muy importante encontrar en este tipo de problemas el número de Reynolds, un número adimensional que te indica, perdón, la parte del régimen de flujo. Entonces recuerda que es la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad dinámica. ¿Ok? También tenemos ahí otra ecuación que te permite calcular HL, que es el factor de fricción F, L entre D, que es longitud entre diámetro, cabezal de velocidad, velocidad cuadrada entre 2G. Y prácticamente esa ecuación aplica para flujo laminar turbulento y es llamada la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos algo muy importante que es el factor de fricción. ¿Qué es el factor de fricción? Es un numerito
que te permite calcular pues la fricción que hay pues en la parte de la distribución de flujo. Es el contacto entre el fluido y la parte donde se está distribuyendo este. ¿Ok? Entonces, F es igual a 64 entre Reynolds. Recuerda que Reynolds es un número adimensional y por lo tanto también el factor de fricción es adimensional. Entonces, a este factor se le llama fricción de Darcy. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tenemos? En algunas ocasiones, cuando nosotros queremos calcular el factor de fricción F minúscula, hay diferentes formas. Hay ecuaciones empíricas y hay un diagrama llamado el de Moody. Ese es el diagrama de Moody, en donde te involucra tres parámetros importantes. El primero es el número de Reynolds, que previamente lo tienes que calcular. Tenemos aquí la rugosidad relativa, que es un cociente entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería. Cabe mencionar que esto está asociado solamente a la tubería, ¿ok? Una vez que ya encuentras estos dos parámetros, al lado izquierdo de tu gráfica ya tienes la opción de obtener el factor de fricción F minúscula, ¿ok? Entonces, en este lado, es muy importante que notes la tendencia de las curvas. Ahorita en un problema demostrativo que te voy a explicar a detalle, pues notarás cómo es que se lee este diagrama de Moody. Entonces, este es muy importante y es un poquito más utilizado porque las ecuaciones empíricas son un poquito más, pues más a calcular, ¿no? Este también tiene una desventaja que a lo mejor tú puedes tomar una lectura y otras personas pueden tomar otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la idea pues está, ¿no? Del factor de fricción F, ¿ok? Bien, entonces, las ecuaciones empíricas que te acabo de mencionar son las siguientes. Tenemos una ecuación empírica llamada de Coolbrook, que es esta de aquí, relaciona el número de Reynolds con el factor de fricción F y la rugosidad relativa epsilon entre D, que es la que está aquí arriba, mediante una ecuación logarítmica. Entonces, cabe mencionar que esta ecuación generalmente se resuelve por iteraciones, entonces es muy importante que tengas mucho cuidado al momento de calcularla. Obviamente va a tener una pequeña diferencia con el diagrama de Moody, pero es una ecuación empírica pues muy utilizada también. Otra más tenemos la de Halland, que es esta de aquí, es una como de derivación, digamos así, una ecuación igual empírica, en donde tienes exponentes con punto decimal, ¿ok? Entonces aquí ya viene otra situación en donde los accesorios manejan algo que se llama coeficiente de resistencia y le llamaremos KL, y te lo pongo aquí de color rojo, y esa también añade otra pérdida por fricción. Por esa razón es HL también aquí su fórmula y tenemos a la velocidad al cuadrado entre 2G, que viene siendo el cabezal de velocidad. Bien, ahora pues tenemos aquí cómo calcular los coeficientes de resistencia. En algunas ocasiones y también dependiendo del diseño que se tiene para la parte de la succión y descarga del fluido, pues también tiene un poquito que ver la configuración del recipiente que lo contiene o el recipiente que se va a donde se almacena y donde se mueve de uno a otro. Entonces aquí tenemos varias situaciones. Esto ya depende de cómo sea la configuración de la parte de succión o descarga. Entonces aquí es muy importante que tomes en cuenta eh, cuál va a ser la configuración que vas a tener de entrada y de salida del fluido. Recuerda que hay una entrada y una salida, línea de succión y descarga. Entonces, dependiendo del tipo de configuración que tienes a la entrada y la salida, o a la entrada de la descarga, o succión y descarga, mejor dicho, tenemos aquí los coeficientes KL en la parte de esto. Entonces, esta gráfica te puede ayudar mucho a determinar cuál sería el KL para la descarga y para la entrada. ¿Ok? Entonces, ya dependiendo de cómo sea la configuración de cada, pues de cada caso. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí también los coeficientes de resistencias también para la parte pues de descarga de succión, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una parte donde tenemos una expansión, ¿sí? Una expansión, o una contracción, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante que lo tomes en cuenta,
debido a que dependiendo de la configuración que tienes, pues es lo que vas a utilizar para KL, ¿sí? Entonces todo está en función de sus diámetros. En este caso de la contracción repentina, en este caso de inciso A, pues tenemos esta relación de diámetros 1 y 2. Recuerda que el diámetro 1 y 2 depende de cómo esté configurado. Recuerda que aquí dice que el diámetro 1 es menor que el diámetro 2, por eso es que se ocupa esta ecuación. Tú conoces los diámetros y calculas su KL, de acuerdo a esta configuración de contracción repentina, o expansión, perdón, repentina. Para la contracción repentina solamente pone esta gráfica y es algo similar a lo anterior. Viene otra parte donde se toma en cuenta que es una vena contacta, que es cuando hay mini turbulencia, digamos, aquí en la esquina, al momento pues de succionar. ¿Ok? También viene otra donde hay una expansión gradual, que es de manera angular, entonces ahí depende de cuál sea la toma del ángulo, viene su KL. Entonces todo depende de cómo sea considerado este tipo de succión y descarga, ¿ok? Entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. Bueno, otra situación está en donde tenemos la parte de la descarga, ajá, igual seguimos con lo mismo, pero también hay unos conectores que van de acuerdo a las tuberías, ¿no? Entonces, hay conectores con tuberías y ahí ya depende cómo sea la configuración o la necesidad de la que se requiera para poder modificar la dirección del fluido. Entonces tenemos aquí unos codos, ¿sí? Ya depende del tipo de codo que manejes. Generalmente hay de 90 y 45 grados. En el esquema te pongo uno de 90 y otro de 90 también, que es el tercer caso aquí, en donde vienen unas que le llaman venas guiadas, ¿ok? Entonces ya depende de esto cómo sea la dirección de flujo. Esto es para evitar turbulencia más que nada, para que no tengas pérdidas de fricción o de energía en esa parte, ¿ok? Porque al final de cuentas, pues hay que evitar esas pérdidas, pero pues generalmente no se puede porque por naturaleza, pues el fluido siempre tiene que, pues llevar turbulencia, ¿no? Entonces, pues es aquí los conectores, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene su propio coeficiente de resistencia y bueno, pues aquí es donde te pongo la mayoría. Tenemos aquí para válvulas, codos y las T's, ¿ok? Tenemos aquí unos ejemplos de válvulas, válvulas de compuerta, válvulas globo, válvulas de ángulo, totalmente abiertas, mariposa. Aquí vienen varios tipos de válvulas, esto depende de la necesidad que se tenga para la distribución de flujo. Entonces tenemos aquí una tablita que nos puede ayudar a conocer esa parte pues del KL, el coeficiente de resistencia para cada tipo de accesorio, ¿ok? Entonces en este caso viene para las válvulas, que te acabo de mencionar, los codos de 45, las T's de forma V, ¿sí? Los que son también eh, retornos de fluido. Entonces aquí depende de cómo lo estés utilizando. ¿Okay? Esta tablita te puede ayudar muchísimo para poder pues obtener el KL. Obviamente son obtenidos de forma empírica. ¿Okay? Bien, entonces aquí viene otro parámetro bien importante llamado longitud equivalente. Obviamente esta longitud equivalente tiene que ver pues cuánta longitud va a ser equivalente esta parte de accesorios y lo puedes calcular con esta fórmula, pero la tienes que despejar. Entonces sigue tomando en cuenta lo que es el coeficiente de resistencia, el diámetro que tiene ese accesorio y el factor de fricción que obviamente tienes que calcular previamente, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, este ejemplo práctico dice lo siguiente en un proyecto de control de contaminación de agua. El agua contaminada se bombea verticalmente hacia arriba a 80 pies y después de esta es rociada en el aire para incrementar el contenido de oxígeno en el agua y para evaporar materiales volátiles. El sistema se observa en la figura, ahorita la pongo. El agua contaminada tiene un peso específico de 64 libras por pie cúbico y una viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 5 libras por segundo por cada pie cuadrado y la velocidad de flujo es de 0.5 pies por segundo, pies cúbicos por segundo, ¿sí?
La presión de la entrada de la bomba es de 3.5 libras por pulgada cuadrada, o PSI, por debajo de la presión atmosférica. La longitud total de tubería de descarga es de 82 pies. La boquilla tiene un coeficiente de resistencia de 32.6, basado en la cabeza de velocidad en la salida de la boquilla. Calcula la potencia entregada por la bomba hacia el fluido. Si la bomba tiene una eficiencia del 76%, calcular la potencia de salida de la bomba. Bien, es un ejemplo práctico debido a las características que tiene, y también cabe mencionar que todo está en el sistema inglés, pues vamos a respetar el sistema. ¿Ok? Entonces aquí me pide varias situaciones. Me pide que calcule la potencia de la bomba. Acuérdate que aquí hay una potencia teórica y otra potencia real, y esa tiene que ver con la eficiencia que tiene el dispositivo, en este caso la bomba. ¿Ok? Aquí está el esquema. Tenemos ahí el sistema de distribución de flujo. Tenemos ya las especificaciones de la tubería. A la entrada en el punto A tenemos cédula 40. Ya la salida tenemos ahí un diámetro 1.3 pulgadas, de diámetro. Te indica la dirección de flujo. Aquí está la bomba. Y en la sección de la descarga es de 2 pulgadas y media. Cabe mencionar que en un sistema de distribución de flujo siempre la línea de succión debe ser más grande que la de descarga. Entonces, ahí por esa razón se disminuye el diámetro de la descarga. ¿Ok? Te dice que son codos estándar, entonces ahí te lo muestra. Y aquí está la altura que hay que, digamos, por así decirlo, vencer para poderlo llevar a cabo o mandarlo a donde se requiere. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primerito que tengo que hacer en un sistema de distribución de flujo es establecer mi ecuación de la energía. Pues ahí está. Y comienzo a eliminar lo que no me vaya a servir o lo que es despreciable. En este caso, la presión en B, que podríamos pensar que es la salida, está a la atmósfera. Entonces ahí se toma en cuenta que la presión a la atmósfera pues, es cero. ¿Sale? Entonces no tengo ningún motor ni una turbina, por eso también HR se elimina y se reduce a la siguiente ecuación, ya despejado, donde HA recuerda que es la energía añadida al sistema, y es ahí donde vamos a tener que calcular pues la pérdida de HA, y tenemos que encontrar varios parámetros. Entonces ahorita los vamos a calcular. ¿Ok? Se agrupa ZB menos ZA debido a que esa es la altura, la diferencia de alturas. Recuerda que también tiene que haber un punto de referencia. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí que ZA menos ZB menos ZA es igual a 80 pies. ¿Ok? Entonces digamos que es la altura que tiene el fluido para poder subir desde la línea de succión. ¿Ok? Tenemos aquí el peso específico del agua, que nos había dicho que era 64 libras por pie cúbico. Recuerda que esas libras son libras fuerza porque es peso específico. ¿Ok? Bien, tenemos la viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 5 libras por segundo por cada pie cuadrado. Tenemos un caudal de 0.5 pies cúbicos por segundo, eso te lo da el problema. Y tenemos una presión de 3.5 libras, aquí son libras fuerza por pulgada cuadrada porque eso es presión, o las PSI. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a tomar en cuenta que la longitud equivalente son 82 pies porque también el ejercicio te lo está dando. ¿Qué sucede si no te dan estos datos? Pues hay que buscarlos, hay que calcularlos. Algunas veces es muy importante que tomes en cuenta una hoja de cálculo para hacer más rápido o más ágil estos cálculos, para obtener estos valores más, para poder pues encontrar lo que te pide. Bien, entonces ahí está la ecuación de Bernoulli, o bueno, de la energía ya despejado, y vamos a encontrar mediante la ecuación del caudal, que es el área por la velocidad, vamos a buscar la velocidad que tiene el fluido en la succión. En este caso hay que dividir el caudal, porque el caudal es constante, el área de succión. El área de succión es 0.05132 pies cuadrados, y estos cálculos se los puedes ahorrar mediante la siguiente tabla. Recuerda que es cédula 40 de 3 pulgadas. Aquí está, 3 pulgadas, cédula 40, y buscas para el sistema inglés la velocidad, y ese es el área de
flujo, ¿ok? Entonces lo tomas de la tabla directo, que también lo puedes calcular, claro que sí, pero te está ahorrando esa tabla muchos cálculos, entonces ahí lo tomas directo, es lo que puedes hacer. Entonces, recuerda también que esta tablita te maneja el sistema inglés e internacional. Ese es el diámetro nominal y este es el igual diámetro nominal, pero está en inglés. Entonces, las iniciales es NPS. ¿Ok? Bien, se toma en cuenta las 3 pulgadas y el área, flujo de área, el área de flujo, perdón, ¿sale? De igual forma también puedes obtener el espesor de pared, el diámetro interno, el diámetro externo, ¿ok? Pero bueno, ahorita nada más me interesa el área de flujo. Hacemos cálculos, eliminamos unidades y nos da una velocidad de 9.743 pies por segundo. Bien, ese parámetro que acabo de obtener lo sustituyo en el cabezal de velocidad, dándome un valor de 1.474 pies como el cabezal de velocidad. Recuerda que los cabezales están dados en este caso son pies lineales o en el sistema internacional metros lineales, entonces es exactamente equivalente. ¿Va? Entonces tenemos aquí ahora a qué velocidad sale, ¿sí? Recuerda que habíamos dicho que el caudal es el mismo y aunque no tengo el espesor de 1.3 diámetros en una tabla, pero puedo calcularlo, entonces también se puede calcular mediante la fórmula del área de, de un cilindro o de un círculo, porque es algo que tiene diámetro, y tenemos aquí ya con todo y conversión, aquí está la fórmula, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿ok? Haciendo cálculos, tenemos lo siguiente, entonces tenemos como resultado una velocidad de 54.2 pies por segundo. Entonces te das cuenta que si aumenta la velocidad, obviamente aumenta, ¿por qué? Porque la bomba le está ayudando a moverse más rápido. Entonces de 9 pasa a ser 54.2 pies por segundo. Entonces es una velocidad que le incrementa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos también su cabezal. Su cabezal es de 45.7 pies. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente de la ecuación ya tengo la diferencia de alturas, los cabezales de velocidad. Ahora me va a hacer falta la presión, pero ahorita hacemos ahí énfasis en la presión porque tenemos que en la descarga pues disminuye obviamente la parte del diámetro, ya hemos dicho, 2,5 pulgadas. Calculamos ahora la velocidad de descarga. Entonces recuerda que hay una velocidad de succión y una de descarga. Esta es la de descarga y tenemos que calcular el área de descarga y nos puede ayudar la tabla. ¿Por qué? Porque ahora el diámetro nominal es de 2,5 pulgadas y entonces buscamos el área de flujo que es 0.03326, se sustituye aquí, hacemos cálculos eliminando unidades y me da una velocidad de descarga de 15.03. ¿Ok? Entonces obviamente aumentó, ¿por qué? Porque gracias a la bomba. ¿Vale? Entonces tenemos nuevamente que calcular el cabezal de distribución, bueno, del cabezal de velocidad de la descarga, teniendo lo siguiente, un 3.509 o 509 pies, ¿ok? Bien, ya tengo las 3 velocidades, ahora vamos con Reynolds para calcular la densidad que tiene esta sustancia. ¿Por qué requiero la densidad? Bueno, la requiero para poderla utilizar en la ecuación de Reynolds y saber su régimen de flujo. Entonces tengo aquí los valores, tengo la velocidad de descarga, el diámetro, la parte de la densidad y la viscosidad dinámica que ya me lo da el problema. Si no me diera la viscosidad dinámica, recuerda que también lo puedes consultar en tablas o si no, tendrías que ocupar nomogramas. ¿Okay? Bueno, tenemos ahí la parte del diámetro interno. Obviamente es .2058. ¿Por qué? Porque Reynolds es, digamos, participa internamente en la tubería. Por esa razón es el diámetro interno. ¿Ok? Es muy importante que tomes en cuenta eso. Es diámetro interno de la tubería. ¿De cuánto? De 2,5 pulgadas porque es la zona de descarga. Entonces, una vez que calculas todo esto, te da un Reynolds de 1.54 por 10 a la 5. ¿Ok? Esto ya te indica un régimen de flujo turbulento. Recuerda que hay rangos para poder determinar el régimen de flujo y varía dependiendo de la literatura que estés consultando.
pero no hay mucha diferencia, ¿ok? Bueno, seguimos. Ya que tienes Reynolds, ahora vas a poner, vas a tomarlo en cuenta el Reynolds, y en este caso vamos a utilizar el diagrama de Moody. Te había explicado que el diagrama de Moody necesitas buscar o calcular la rugosidad relativa. En este caso, hay una fórmula que te la da al revés, que es el diámetro entre epsilon. Epsilon es la viscosidad absoluta, perdón, la rugosidad absoluta, ¿ok? Entonces, eso también lo encuentras en tablas y para ambos sistemas, internacional e inglés. Entonces, en este caso, tenemos que buscar la parte de la rugosidad en el sistema inglés. Bueno, aquí una disculpa, era redondeado el otro, ¿ok? Entonces, este va para los pies 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Entonces, sí va a redondear este, ¿ok? De ahí, lo que teníamos que hacer es encontrar ese valor. Pero como el diagrama de Moody lo tienes a la inversa, o sea, es decir, que epsilon entre d, pues aplícale la inversa a ese número y te da 7.289 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tienes esa rugosidad, pues déjalo en notación decimal porque en ocasiones el diagrama de Moody no viene en notación científica, en la parte de rugosidad relativa viene como notación decimal y tenemos lo siguiente. Entonces vamos a guardar estos dos valores, Reynolds y la rugosidad relativa. Bueno, aquí está el diagrama de Moody. Buscamos el número de Reynolds en la parte de abajo, que es el eje de los Reynolds. Y las curvas, la tendencia vienen de manera curva y de manera aproximada vas a buscar algo que tenga que ver con 0.0007 y está entre estos dos números. Por eso es que se toma más o menos en medio la tendencia de la curva y de ahí te desplazas hacia la izquierda y vas a leer un factor de fricción F. Más o menos leyéndolo nos da un valor de 0.0205. Entonces, ese valor es el que va a ser el factor de fricción F. ¿Ok? Bueno, una vez que ya lo obtuviste, pues aquí lo ponemos y hacemos los siguientes cálculos para pérdidas menores. Recuerda que vamos a tener que sumar todas las pérdidas menores que están participando en el sistema de distribución de flujo. Tenemos el primer término, el segundo y el tercero. Recuerda que estas son las válvulas, esta es la tubería y esta es la parte de la descarga para saber la forma en la cual, acuérdate que aquí hay una forma de descarga, puede ser dependiendo de la configuración de las figuras anteriores que te mencioné. Entonces podemos buscar ahora qué pasa cuando tenemos una tubería de cédula 40. Entonces aquí tienes un factor FT, que es el factor de fricción de la tubería. Entonces aquí es de 0.018. Entonces sustituimos. Acuérdate que F va a ser 0.0205 buscado en el diagrama de Moody. La longitud de recorrido, 82 pies. El factor, no, perdón, el diámetro interno, acuérdate que es este de acá. Y la velocidad al cuadrado, esto ya es de el cabezal que calculaste hace rato, ¿ok? De descarga, más 30 por 0.018, que viene siendo FT y el factor de descarga, K, que viene siendo 32.6, dependiendo de lo que del accesorio que está, y tenemos otra de descarga, ¿ok? Entonces, a lo que voy es que tienes una suma total de 144.95 pies en todas las pérdidas menores, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es sustituir todo en una sola ecuación que viene siendo para HA. HL es las pérdidas totales de fricción, pérdidas menores, ¿ok? Bueno, sustituye los valores, ¿sí? Y lo que vas a hacer es convertir las libras por pulgada cuadrada a libras por pie cuadrado para que sea consistente con las unidades. Al hacer estos análisis dimensional o reducción de unidades, te va a quedar todo en pies lineales. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es sumar directamente y te da una
un HA de 276.96 pies. ¿Ok? Entonces, eso es la energía o el cabezal de energía añadida de acuerdo a ese dispositivo. Bien, ahora que sigue, vamos a calcular la potencia. Recuerda que la potencia se calcula con la siguiente fórmula. Potencia de A es igual a HA, el cabezal de energía añadida, peso específico por el caudal. Entonces, tenemos ahí que operar unidades, hacemos cálculos y nos da una potencia de 8.862.72 libra-pie por cada segundo, pero esas unidades no me sirven. Generalmente siempre en el sistema inglés, la parte de las potencias nos dan en HPs y estas unidades se pueden convertir a HPs mediante el siguiente factor de conversión. Un HP es igual a 550 libra-pie por cada segundo. Entonces hacemos el factor de conversión y nos queda una potencia de 16.11 HPs o caballos de fuerza. Esa es la potencia que suministra la bomba hacia el fluido. Entonces, esa es la potencia que se está moviendo, digamos, o está añadiéndose, o le está ayudando al fluido, o le está aplicando al fluido esta bomba. ¿Ok? Pero bueno, no llegamos hasta ahí, queremos la potencia de salida. ¿Ok? Entonces, hay una fórmula que es la eficiencia de la bomba, que es la potencia teórica entre la potencia real o la eficiencia, ¿no? Nosotros queremos la potencia real, ¿por qué? Porque la eficiencia ya me la está dando. Hace un rato nos dijo que era del 76% y es 0.76. Haces el despeje y ya encuentras la potencia que necesitas de esa bomba para poder pues operar o mover este fluido, ¿no? Entonces nos da un valor de 21.6, perdón, 21.20 HPs. Entonces recuerda que esta potencia es la real debido a la eficiencia que tiene la bomba. Prácticamente es una bomba que necesitas buscar, digamos, de manera ya, este, para seleccionar la bomba, tiene que ser un poquito arriba de esto calculado, ¿ok? Entonces puedes escoger una más arriba, no sé, de 25 caballos, 23, no sé, de acuerdo a la disponibilidad que hay en el mercado, ¿vale? Entonces, prácticamente ese es un problema demostrativo de dónde se pueden utilizar las pérdidas menores. Hay diferentes configuraciones, hay diferentes situaciones y pues ya durante el transcurso de pues ahora sí que de flujo de fluidos o de mecánica de fluidos, pues pondré varios casos en donde en algunas ocasiones pues son un poquito más complicadas los cálculos porque también es importante mencionarte que en los sistemas de distribución de flujo también existen los, las clases de las clases de distribución de flujo. Por ejemplo, están los clase 1, clase 2 y clase 3, o algunos se llaman tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces ya depende de cada uno de ellos una situación en específico que te permite calcular. Este, ya sean diámetros, sean longitudes, sean caudales. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Bueno, espero que haya quedado claro y pues nos vemos pronto. Gracias por tu atención.